Y era, o sea, era cómodo, era agradable. ¿Qué vendían en el tren? ¿En qué estaciones que de pronto usted recuerde paraban? Cuéntenos algo de En esto. las estaciones, en todas las estaciones, por ejemplo, cuando yo viajaba de Nare, en Puerto Berrío, era una estación muy maravillosa, vendían pescado, muchas cosas de comida muy suave. De ahí seguían las otras estaciones, en todas las estaciones se vendía comidas, encontraba uno algo que comer incluso diferente a unas comidas a otras, las carnes arregladas. Llegaba aquí a Cisneros, no, pues lo de Cisneros, la torta de pescado, la torta de carne, y bueno, las hojaldas que son Deliciosas. no, deliciosas, y es pues un patrimonio prácticamente de Cisneros en esa época, las hojaldas. Sí, señora. Doña Teresa, ¿añora usted el tren? Sí, muchísimo. Quisiera que volviera. Ay, no, si fuera la felicidad para no volver. Es un sueño. Si vuelve el tren acá, le digo, es un sueño maravilloso volver a recordar uno. Imagínese de hace tantísimos años volver a coger el tren. Ya esto es maravilloso para mí, maravilloso. Sería maravilloso. Doña Teresa, por último le pregunto, ¿le tocó a usted de pronto algún descarrilamiento, pasar la noche de pronto en alguna de las estaciones, no sé, alguna experiencia de estas No. la llegó a tener? No. Afortunadamente no tuve ningún pues una experiencia de estas, no. De esas citas, no, nunca, no la tuve. Y además de viajar desde acá, desde Cisneros hasta Medellín y hacia Puerto de Río, ¿qué otros lugares visitaba usted o hacia dónde más viajaba? En el tren no llegué a viajar a ningún otro lugar. En el tren no. No llegué a viajar de la sierra a Berrío, a Medellín, y ya nomás. Y no he Bueno, viajado más. doña Teresa, le agradecemos mucho por su tiempo y esperamos pues que usted siga colaborándonos con nosotros, contándonos todas esas historias maravillosas que tenemos acá en el municipio de Cisneros. Con mucho gusto, a cualquier oportunidad que vamos a tener, tenemos más algo que contar del ferrocarril de Cisneros. Fue maravilloso. Antes de construirse esta estación, es decir, del año 1909 para atrás, funcionaba la estación en lo que hoy se conoce como la Institución Educativa de Cisneros, sección Liceo. Allí quedan las oficinas de los ingenieros y de todo el personal administrativo. Más adelante, pues, cuando ya se construyó esta estación, todo lo que funcionaba allí fue trasladado para acá. Y como lo decía el docente Edgar Herrera en su presentación, a partir de la construcción de la estación Cisneros del ferrocarril de Antioquia, inició una época de gran empuje, progreso, desarrollo económico, cultural, político y social para esta comunidad cisnereña. El presbítero Jesús María Duque, que había llegado a esta localidad en el año 1906, al ver todo el empuje que estaba cogiendo esta localidad, conformó un grupo de personas con el fin de empezar a darle a este pequeño corregimiento del municipio de Yolombó la categoría de municipio. La estación Cisneros funcionaba como terminal del ferrocarril, es decir, hasta acá llegaban los trenes que venían desde el municipio de Puerto de Río. Posteriormente, las personas que querían trasladarse hasta la ciudad de Medellín debían coger unos vehículos que en esos momentos eran traccionados y que funcionaban con la fuerza de un caballo, lo que hoy conocemos comúnmente como los cochecaballos. Entonces se desplazaban por toda la vía carreteable, por el Algarrobo, por el Uno, hasta llegar a el lugar que conocemos como La Quiebra. Desde allí bajaban un poco por esa carretera y se metían por la finca que hoy conocemos como La Leyenda. Posteriormente llegaban hasta Botero, que era la otra terminal que existía de los trenes que venían desde la ciudad de Medellín, porque en esa época todavía no se había construido el túnel de La Quiebra.
Cuando fue inaugurada la estación Cisneros del ferrocarril de Antioquia, era presidente de la República el doctor Ramón González Valencia y gobernador de Antioquia, doctor Pedro Nel Ospina. Estamos ahora con el señor Luis Enrique Morales Gómez, quien fue uno de los empleados del ferrocarril. Él se desempeñaba como frenero y que reside Huichero, acá en el enganchador municipio de primero. Cisneros. Don Enrique, Y después cuéntenos. pasé de frenero. Sí, don Enrique, precisamente por eso lo tenemos acá, porque quiero que nos cuente qué hacía usted en el ferrocarril. Yo andaba en las máquinas, en los techos, y después pasé a ayudante de fogonero a las máquinas. ¿Qué ruta, cuando usted era frenero, qué ruta hacía usted? ¿Usted viajaba hacia dónde? Viajaba de Medellín a Puerto de Río y de Puerto de Río a Medellín. Don Enrique, cuéntenos, en esa época cuando todavía existía el tren y llegaba acá a la estación Cisneros, ¿cuál era el ambiente que se vivía allí? ¿Qué vendían? ¿Qué hacía la gente? ¿Cómo era toda esa parte? Yo a vender lo que eran las venteras, vendían de todo, fritos y todo ahí en unas vitrinas, en unas canastas y todo eso vendían palmas. De palma no, vendían era empanadas, buñuelos, natillas, de todo. Es decir, que se movía mucho el comercio. Sí, pero bastante. Don Enrique, ¿le tocó vivir de pronto a usted en alguna ocasión algún descarrilamiento? Sí. ¿Y qué hacían entonces en esa situación? ¿Qué hacíamos? Nada, y pregar a sacar los compañeros que estaban todavía heridos, de otros ya estaban muertos y todo. O sea que a usted lo más probable es que le haya tocado pasar noches enteras en la línea. En las rutas, ¿es cierto? En las rutas haciendo todo este tipo de trabajo. ¿Qué es lo que más recuerda usted de toda esta experiencia, de los años que trabajó con el ferrocarril de Antioquia? Yo entré volteador, hubiera volteado allí en la bodega. Descargue y descargue, ahí había carga y descargue. En la bodega, en la estación. Arnoldo Calderón era el que traía lo que era esos rolos, era madera allí, en aquel palo, ahí está todavía el palo. Ahí descargaban y nosotros cargábamos eso ahí en plataformas hacia Medellín. En la estación del ferrocarril, lo que funcionaba como bodega, ¿qué era lo que se almacenaba? La carga que llegaba allí, ¿qué era? Descargábamos panela, se cargaba panela de aquí de hacia Medellín y descargábamos rolos de madera del difunto Arnoldo Calderón, era que descargábamos nosotros él traía la madera de por allá de la La madera, panela, algodón, maíz o café en esa época. Café se cargaba aquí para llevarlo hacia Medellín, allá lo mandaba para otro departamento. Sí. Don Enrique, ¿añora usted la ausencia del tren en este momento? ¿Quisiera usted que el tren regresara? ¿Por qué? Porque prácticamente yo todavía me paga el ferrocarril, todavía a mí me paga el ferrocarril y el gobierno pues me paga y ahí estuve en las cesantías, todo lo consiguió usted ahí. Y la jubilación. O sea que usted le debe mucho parte de su vida al ferrocarril. Ferrocarril, claro. Sí, pero bastante. ¿Cuántos años trabajó usted allí? 20 y pico de años. Y ahí se jubiló, ahí consiguió usted su pensión.